Vamos a trabajar el día de hoy con un verbo modal que es muy útil en el idioma inglés. Este verbo modal es should. ¿Para qué nos sirve el verbo modal should? Bueno, este verbo nos sirve precisamente para dar consejos, recomendaciones. Los verbos modales, si ya lo habíamos visto antes, y si no, bueno, de cualquier manera les comento, son verbos que no son la acción principal de la oración. De hecho, estos verbos modales suelen ser un apoyo para el verbo principal de la oración. Por lo tanto, en el caso de should, siempre debe estar acompañando previamente, es decir, tiene que estar antes del verbo principal de la oración. ¿Sale? Del verbo. Es decir, la combinación de estas dos palabras, lo que va a ocasionar, nos va a dar como resultado es que esta acción se convierta en una recomendación. Ahora, lo podemos utilizar para dar recomendaciones o para solicitar recomendaciones, consejos. Vamos a ver cómo funciona. Ya sabemos que en inglés nosotros tenemos que ubicar siempre al sujeto de la oración. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, vamos a poner you. Este va a ser nuestro sujeto. You, y después vamos a utilizar nuestro verbo modal. Should. ¿Ok? ¿Y qué significa en este caso should? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál sería como la traducción? Bueno, básicamente es como decir deberías, porque es un consejo. You should see a doctor. Tú deberías ver a un doctor. Nuevamente, lo que está haciendo precisamente el verbo should en combinación con el verbo see está provocando que este verbo se convierta en un consejo, en una recomendación. No es una indicación, ¿sale? ¿Qué pasaría si nosotros borráramos precisamente el verbo should? Si nosotros borráramos el verbo should, si quitáramos esto, you see a doctor, es como una orden, tú, ve a un doctor. Pero no lo utilizamos para eso. En este caso, should lo va a convertir en una recomendación. Tú deberías ver a un doctor. Eso funciona con cualquier tipo de sujeto. ¿Qué tal si, por ejemplo, nosotros en lugar de un pronombre tuviéramos a una persona? Pete. Y después utilizamos should. Sí, Pete should call his sister. Nuevamente, estamos convirtiendo al verbo call en una recomendación. Should, Pete debería llamar a su hermana. ¿Ok? Es una recomendación. Vale. Ahora, también podemos hacer recomendaciones en negativo. Es decir, cuando le queremos decir a una persona que no debería hacer algo. Por ejemplo, we shouldn't. Lo único que hacemos es que lo ponemos en forma negativa. Podemos hacer esto o lo podemos poner separado. Should not. Cualquiera de las dos es correcta. We shouldn't play with fire. ¿Sale? Nosotros no, porque para eso nos está sirviendo precisamente la negación en este caso. We shouldn't o we should not. Nosotros no deberíamos. ¿Ok? Y este es el verbo. Este es el verbo que se convierte en recomendación. Jugar con fuego. We shouldn't play with fire. También podemos entonces dar recomendaciones en negativo. Otro ejemplo de esto. You shouldn't eat. No, you shouldn't eat that much sugar. ¿Okay?
Nuevamente, nuestra recomendación es tú no deberías comer esa cantidad de azúcar. ¿Okay? Entonces, nos sirve precisamente para dar consejos, ya sea consejos en afirmativo o consejos en negativo. Por último, lo podemos utilizar también para pedir consejos. Lo único que tenemos que hacer es convertirlo a forma de pregunta. Y lo que sucedería es que tenemos que cambiar should y al sujeto de posición. Intercambiamos. Por ejemplo, podemos preguntar, where. Ahora, en lugar, como es una pregunta, no vamos a poner a continuación al sujeto, sino que vamos a poner el auxiliar should. Where should we go this summer? ¿Ok? ¿A dónde deberíamos nosotros ir este verano? Lo que estamos haciendo nuevamente es convertir este verbo en una pregunta de sugerencia. Lo que queremos saber es a dónde deberíamos nosotros ir este verano. ¿Okay? Lo convertimos en una recomendación. Y eso es todo. Hay una cuestión. En este caso, si ustedes quieren responder a una recomendación cuando se hace en forma de pregunta, por ejemplo, should I do my homework? Estamos pidiendo una recomendación. Recuerden que cuando la pregunta comienza con una palabra WH, una pregunta WH como what, where, which, etc., son preguntas abiertas que requieren información más adecuada. Pero si la pregunta comenzara directamente con should, entonces es una pregunta de sí o no. ¿Ok? Entonces respondemos con respuestas cortas, ya las hemos visto antes. Should I do my homework? Yes, you should. O no, you shouldn't. Y ahora sí, eso es todo lo que nosotros... que me falta una U. Eso es todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de should. Si tienen alguna pregunta o les queda alguna duda, por favor no duden en contactarme. Nos estamos viendo.